Ellas llegaron riendo al juzgado con bolsos de lujo. Mi hermana dijo que yo era inestable para manejar el dinero del abuelo. No sabían que el testamento tenía una trampa si me atacaban. La lluvia en la Ciudad de México tiene una personalidad bipolar. A veces es una llovizna tímida que apenas moja el pavimento, otras veces, como hoy, es una cortina gris y pesada, cargada de hollín, smog y la desesperanza de 20 millones de almas. El cielo sobre la avenida Niños Héroes parecía un moretón gigante, de un tono púrpura negruzco que amenazaba con aplastarnos a todos contra el asfalto. Me detuve un momento en la boca de la estación del Metro Valderas, intentando abrir mi paraguas. Era un artilugio barato que había comprado a un vendedor ambulante por 50 pesos hace 2 temporadas de lluvias. Una de las varillas metálicas estaba rota y colgaba tristemente, rasgando la tela negra cada vez que el viento soplaba. Crack. Crack. El sonido era patético, una banda sonora perfecta para mi entrada triunfal al Tribunal Superior de Justicia. Me miré en el reflejo de un charco aceitoso. Ahí estaba yo, Maricruz de la Garza. 29 años. Heredera de un imperio de construcción desmantelado y, según mi propia madre, la vergüenza de la familia. Llevaba mi armadura, un traje sastre de color gris marengo que había rescatado de una tienda de segunda mano en la colonia Roma hace 4 años. Recuerdo el día que lo compré, olía a naftalina y lavanda vieja, pero era de lana pura y, milagrosamente, de mi talla. Bueno, casi. Las mangas me quedaban 1 centímetro cortas, revelando mis muñecas huesudas, y la tela en los codos había empezado a adquirir ese brillo delator que grita, desgaste, bajo las luces fluorescentes. Ándale, Guerita, que estorbas, me empujó un hombre con un impermeable amarillo, corriendo hacia la entrada del metro. Me hice a un lado, abrazando mi maletín de vinilo contra mi pecho como si contuviera los códigos nucleares. En cierto modo, lo que llevaba ahí era mucho más explosivo que una bomba. 3 carpetas. 3 colores. La vida entera de una familia disfuncional comprimida en celulosa y tinta. Respiré hondo, inhalando el olor a tierra mojada, gasolina y tacos de canasta que impregnaba el aire. Hoy es el día, me dije. Hoy dejas de ser la sombra. Crucé la calle saltando charcos, tratando de proteger mis zapatos. Eran unos tacones negros, sensatos, de marca genérica, con el tacón derecho ligeramente desgastado por tantas caminatas desde la oficina hasta el juzgado. Fue entonces cuando vi el auto. No era un auto cualquiera. Era una SUV negra, blindada, reluciente a pesar de la lluvia, como un escarabajo gigante y costoso. Se detuvo justo frente a la escalinata principal del tribunal, ignorando olímpicamente el letrero de «prohibido estacionarse» y la mirada cansada del guardia de seguridad. El chofer, un hombre robusto con uniforme gris, bajó corriendo para abrir la puerta trasera, desplegando un paraguas de golf inmenso, lo suficientemente grande como para cubrir a una familia pequeña. Primero bajó un par de zapatos. Suela roja. Christian Louboutin. Reconocería esa suela en cualquier lugar, no porque yo tuviera unos, sino porque mi hermana Vanessa tenía una colección que podría alimentar a una colonia popular durante 1 año. Vanessa emergió del auto como una celebridad bajando a la alfombra roja, aunque el escenario fuera un tribunal gris y sucio. Llevaba un vestido color crema, una elección ridícula para un día de lluvia, y unas gafas de sol de diseñador que cubrían la mitad de su rostro. Se ajustó el cabello, perfectamente ondulado, y miró el edificio con una mueca de asco, como si temiera contraer una enfermedad solo por respirar el mismo aire que los litigantes comunes. Detrás de ella bajó mamá. Consuelo. La matriarca. Mi madre siempre ha tenido el porte de una reina exiliada. Llevaba un traje sastre azul marino de Chanel, impecable, y su bolso Hermès colgaba de su antebrazo como un escudo de estatus. Su rostro estaba maquillado con precisión quirúrgica para ocultar las líneas de amargura que se habían profundizado desde que el dinero empezó a escasear. Me quedé paralizada a unos 10 metros de distancia, oculta parcialmente tras una columna de concreto llena de grafitis borrados. Ellas no me vieron. Estaban demasiado ocupadas asegurándose de que el chofer no pisara sus vestidos. Mi celular vibró en el bolsillo de mi saco.
Lo saqué con dedos entumecidos por el frío. Mensaje de, mamá, ya estamos aquí. El licenciado Mauro nos consiguió una sala privada para esperar. Por favor, Maricruz, entra por la puerta lateral si puedes. Hay mucha prensa local hoy por un caso de narcomenudeo y no quiero que nadie te vea con esa ropa vieja en la entrada principal. Recuerda, perfil bajo. Es por la imagen de la familia. Leí el mensaje 2 veces. Sentí una risa amarga subir por mi garganta, áspera como papel de lija. La imagen de la familia. Esa frase había sido el mantra de mi existencia. No importaba si nos gritábamos en la cocina, siempre y cuando sonriéramos en el club de golf. No importaba si papá tenía una úlcera por el estrés de las deudas, siempre y cuando el Mercedes fuera del año. Guardé el teléfono sin responder. No iba a entrar por la puerta lateral. No hoy. Hoy entraría por la puerta grande. Avancé hacia la entrada. Mis pasos resonaban en el granito mojado, clac, clac, clac. El licenciado Mauro salió a recibirlas. Mauro era el tipo de abogado que parece haber sido fabricado en serie en una fábrica de villanos de telenovela, traje italiano brillante, dientes blanqueados excesivamente y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Doña Consuelo, Vanessa, qué gusto verlas, dijo Mauro, haciendo una reverencia exagerada. Todo está listo. La jueza Sotomayor es dura, pero manejable. Entenderá que esto es una tragedia necesaria. Esperemos que sí, Mauro, suspiró mamá, llevándose una mano al pecho. Me parte el alma tener que hacer esto, pero Maricruz no me deja opción. Está perdida. Pobrecita, añadió Vanessa, sacando su iPhone para grabarse una selfie discreta con el tribunal de fondo. Ayer le hablé de inversiones y me miró con cara de vaca viendo pasar el tren. Definitivamente no está capacitada para manejar la herencia del abuelo. Sería un crimen dejarle ese dinero. Estaba a solo 3 metros de ellas. Podía oler el perfume de mamá, una mezcla empalagosa de gardenias y billetes viejos. Buenos días, dije. Mi voz salió un poco ronca, pero firme. El grupo se giró. La sonrisa de Mauro vaciló un milisegundo antes de recomponerse. Mamá me miró de arriba abajo. Sus ojos recorrieron mi cabello recogido en un chongo funcional, mi saco desgastado, mi maletín de vinilo. Y entonces, lo hizo. Ese gesto. Ese maldito gesto que había definido mi niñez, mi adolescencia y mi vida adulta. Mamá me miró a los ojos, suspiró profundamente por la nariz, un sonido que expresaba el peso de 1000 decepciones, y rodó los ojos. Fue un movimiento lento, teatral, deliberado. Un giro ocular que decía, ahí está. La carga. El error. La hija que no brilla. Vanessa soltó una risita corta, tapándose la boca con su mano manicurada. ¡Ay, Maricruz! ¿En serio viniste así? Pareces la señora que saca las copias en la oficina de Mauro. Mauro soltó una carcajada forzada, cómplice. Bueno. No se preocupen. En un par de horas, con la tutela firmada, podremos comprarle ropa adecuada y supervisada. Vamos adentro. Se dieron la vuelta y caminaron hacia el control de seguridad, dejándome allí parada bajo la lluvia que empezaba a arreciar. No me invitaron a caminar con ellas. No me ofrecieron compartir el paraguas gigante del chofer. Me quedé viendo sus espaldas. Sentí como una gota fría se deslizaba por mi cuello, bajando por mi columna vertebral. Pero no me dio frío. Al contrario. Sentí un calor intenso, un fuego que nacía en el estómago y subía hasta mi garganta. Ese rodar de ojos fue el combustible que me faltaba. Apreté el asa de mi maletín hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Ríanse, susurré a la lluvia. Ríanse ahora. Porque dentro de una hora, nadie va a estar riendo. Caminé hacia el arco de seguridad. ¿Objetos metálicos? Preguntó el guardia aburrido. Solo la verdad, murmuré. ¿Qué? Nada,
oficial. Solo papeles. Mientras caminaba por los pasillos laberínticos del tribunal, buscando la sala de audiencias 4B, mi mente se desconectó del presente. El olor a cera vieja y desinfectante barato del edificio actuó como un catalizador, transportándome hacia atrás, hacia lo que yo llamo mi Museo del Dolor. Es una galería privada en mi cabeza. No cobro entrada, pero el precio por visitarla es alto, un pedazo de mi autoestima. Hace 11 años. Tenía 18 años. Estaba parada en el patio de mi preparatoria pública. Había insistido en ir a una escuela pública porque sabía que papá ya estaba batallando con las colegiaturas de la universidad privada de Vanessa. Sostenía mi diploma con fuerza. Promedio, 9.9. Mención honorífica. Había esperado que vinieran. Papá me había prometido que iría. Ahí estaré, princesa. Llevo la cámara, me había dicho esa mañana. Pero el patio se fue vaciando. Las familias se abrazaban, se tomaban fotos, se iban a celebrar a restaurantes. Yo me quedé sola bajo el sol del mediodía, con mi toga sintética pegándose a mi piel por el sudor. A las 2 de la tarde, mi celular sonó. Era mamá. Maricruz, mija, perdónanos, dijo, pero su voz no sonaba arrepentida, sonaba estresada. Vanessa tuvo una crisis. ¿Qué pasó? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Su novio, el tal Beto, la dejó. Está inconsolable. Tuvimos que llevarla de emergencia a Valle de Bravo para que se despeje. Tú sabes cómo se pone. No podemos dejarla sola. Pero mamá, hoy es mi graduación. Lo sé, lo sé. Pero esto es una emergencia familiar. Vanessa amenaza con cortarse el cabello o algo peor. Pide una pizza y celébralo tú, ¿sí? Te dejamos dinero en la mesa de la cocina. Estamos muy orgullosos, Bye. Colgó. Llegué a casa 2 horas después. La casa estaba vacía y en silencio. En la mesa de la cocina, había un billete de 200 pesos y una nota garabateada con prisas, felicidades. Esa noche, me comí una pizza fría viendo la televisión sola. En Instagram, vi las fotos que Vanessa subía desde el yate de un amigo en Valle de Bravo. Se veía radiante, con una copa de champán en la mano. El pie de foto decía, a veces necesitas desconectar para reconectar. Gracias papis por consentirme. Almohadilla Blessed. Ni una mención a mi graduación. Ni una. Hace 6 meses. El abuelo Efraín se estaba muriendo. Era un hecho. El cáncer de páncreas es un enemigo rápido y cruel. La habitación del hospital olía a antiséptico y a flores marchitas. Yo llevaba 3 semanas durmiendo en un sillón reclinable de vinilo azul que me dejaba la espalda destrozada cada mañana. Esa tarde, la puerta se abrió y entraron mamá y Vanessa. Era la primera vez que iban en 5 días. Vanessa llevaba un atuendo negro de diseñador, muy sobrio, muy luto chic. Ay, abuelito, dijo Vanessa, acercándose a la cama con cuidado de no tocar nada. Te ves cansado. El abuelo abrió un ojo. Su mirada gris, nublada por la morfina, se enfocó en ella con una claridad sorprendente. ¿Viniste por la foto? Graz no. Vanessa se rió nerviosamente. Ay, ¿qué cosas dices? Vine a darte amor. Sacó su celular. Mamá, tómame una foto sosteniéndole la mano. Pero que no se vea el tubo del suero, se ve feo. Mamá obedeció. Vanessa posó, poniendo cara de tristeza profunda, mirando al infinito. Listo, dijo mamá. Quedó preciosa. La luz de la ventana te favorece mucho. Súbela con el hashtag almohadilla abuelo guerrero, instruyó Vanessa, revisando la imagen. Bueno, abue, te dejo descansar. Tengo una cita para un facial y si llego tarde me cobran multa. Te amo. Le dio un beso al aire, a 10 centímetros de su frente, y salió de la habitación taconeando.
Mamá la siguió, deteniéndose solo un segundo para decirme, Maricruz, asegúrate de que le cambien las sábanas. Y no te comas las galletas que traje, son para las visitas importantes. Cuando la puerta se cerró, el abuelo soltó una risa seca que terminó en un ataque de tos. Le acerqué el vaso con agua y le ayudé a beber. Son paja, susurró el abuelo, apretando mi mano con sus dedos fríos y callosos. Se las lleva el viento, hija. Descansa, abuelo. No. Escucha. Su agarre se hizo férreo. Ellas creen que soy viejo y tonto. Creen que no sé que hipotecaron la casa. Creen que no sé de las deudas de Vanessa. Me miró fijamente. Tú eres piedra, Maricruz. La piedra aguanta. La piedra construye. Señaló con un dedo tembloroso hacia su viejo maletín de cuero que estaba en el armario. La carpeta azul, dijo. Sácala. Ahora. Antes de que regresen. Fui al armario. Mi corazón latía desbocado. En el doble fondo del maletín, encontré una carpeta azul marino, simple, sin etiquetas. Es el fideicomiso, dijo él, respirando con dificultad. El verdadero. No el que le mostré a tu padre. Léelo. Apréndetelo de memoria. Y sobre todo, cállate. No digas nada hasta que ellas muestren los colmillos. Porque los mostrarán. Cuando yo no esté, vendrán por ti como hienas. Abuelo, me estás asustando. Mejor asustada que pobre. Gruñó. Prométeme que serás lista. Prométeme que usarás esto para defenderte. No para vengarte por odio, sino por justicia. Prométeme. Lo prometo, abuelo. Murió 2 días después. Y tenía razón. Las hienas llegaron. Hace 2 semanas. La oficina del notario era lujosa, con paneles de caoba y alfombras persas. Estábamos todos allí, mamá, Vanessa y yo. Cuando el notario leyó la cláusula principal, el mundo se detuvo. A mi nieta Maricruz de la Garza, le lego la totalidad del capital líquido de mis inversiones, resguardado en el fideicomiso 77B, con un valor actual de 25 millones de pesos mexicanos. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego, el caos. Eso es un error. Gritó mamá, poniéndose de pie de un salto. 25 millones. Don Efraín estaba senil. Maricruz no sabe ni cambiar un foco. Es mi dinero. Chilló Vanessa, con el rostro rojo de ira. Yo soy la mayor. Yo soy la que lleva el apellido con orgullo. Maricruz vive en un cuchitril. Se va a gastar el dinero en libros y gatos. El notario, un hombre serio, se ajustó las gafas. El testamento es claro, señora Consuelo. Y hay un certificado médico de lucidez mental adjunto al documento, fechado el mismo día de la firma. Salimos de la notaría en silencio. Pero esa noche, mi teléfono no paró de sonar. Mensajes de mamá. Mensajes de Vanessa. Llamadas a las 3 de la mañana. Renuncia a la herencia, Maricruz. Es demasiado para ti. Si nos quieres, compartirás. Somos familia. No seas egoísta. Vanessa necesita pagar su casa o la van a embargar. Y finalmente, hace 48 horas, llegó la amenaza nuclear. El mensaje de texto que me trajo aquí hoy. Te declararemos incapaz mañana. El licenciado Mauro ya tiene los papeles. Alegaremos que tu aislamiento y tu estilo de vida austero son síntomas de una enfermedad mental grave. Si no firmas la cesión voluntaria, te meteremos en una clínica psiquiátrica y mamá será tu tutora legal. No verás un peso. Hazlo por las buenas. Salí de mi ensoñación justo cuando llegué a la puerta de madera maciza de la sala 4B. Acaricié el maletín. Sentí la textura de la carpeta azul a través del vinilo. Hienas, susurré, recordando la voz del abuelo.
Bienvenidos a la trampa. Empujé la puerta y entré. La sala de audiencias era un congelador. El aire acondicionado zumbaba con un tono agresivo, manteniendo la temperatura lo suficientemente baja como para que todos estuviéramos incómodos. Era una táctica vieja, el frío hace que la gente quiera terminar rápido. Me dirigí a la mesa de la defensa. Estaba sola. Vacía. Una isla desierta en medio de un océano de madera barnizada. Al otro lado del pasillo, la mesa de la parte actora parecía un set de televisión. El licenciado Mauro había desplegado sus documentos con una precisión geométrica. Mamá y Vanessa estaban sentadas con la espalda recta, proyectando esa imagen de víctimas dignas que habían ensayado tan bien. Me senté. Saqué mi bloc de notas amarillo barato y una pluma Bic. Nada de laptops. Nada de iPads. Quería que me vieran exactamente como ellos querían verme, pequeña, anticuada, insignificante. Todos de pie, gritó el secretario de acuerdos. La jueza Gabriela Sotomayor entró. Era una mujer imponente, de unos 50 y tantos años, con el cabello gris cortado en un estilo bob severo. Tenía fama de ser dura, justa y de tener muy poca paciencia para las tonterías. Se sentó, abrió el expediente y nos miró por encima de sus gafas de lectura. Expediente 405/2025. Juicio de interdicción. Consuelo de la Garza contra Maricruz de la Garza. Audiencia preliminar. La jueza miró a Mauro. Licenciado, tiene la palabra. ¿Por qué estamos aquí? Mauro se levantó, abrochándose el botón del saco. Caminó hacia el centro de la sala, dominando el espacio. Su señoría, comenzó con su voz de barítono. Hoy es un día oscuro para la familia de la Garza. Ninguna madre quiere estar en esta posición. Mi clienta, la señora Consuelo, ama a su hija. Pero el amor a veces requiere tomar decisiones difíciles. Hizo una pausa dramática, mirando a mamá, quien se secó una lágrima invisible con un pañuelo de encaje. La demandada, Maricruz, ha mostrado durante años un patrón alarmante de deterioro cognitivo y social. Vive en aislamiento casi total en una zona peligrosa de la ciudad, la colonia Doctores, rechazando vivir en la seguridad del hogar familiar en Polanco. Trabaja en empleos de baja remuneración, muy por debajo de su estatus social, lo cual indica una falta de comprensión de su propia realidad. Mauro caminó hacia mí, señalándome con un gesto de lástima. Mírela, su señoría. Su apariencia descuidada, su incapacidad para relacionarse con su propia familia, todo apunta a un trastorno no diagnosticado. Y ahora, ante la repentina herencia de 25 millones de pesos, tememos lo peor. Tememos que sea víctima de depredadores, o que en un episodio maníaco despilfarre el patrimonio que tanto le costó construir a su abuelo. ¿Y qué propone usted, licenciado? Preguntó la jueza, impasible. Solicitamos la declaración de interdicción inmediata. Que se nombre a la señora Consuelo como tutora legal y administradora de los bienes, para proteger a Maricruz de sí misma. Entiendo. ¿Tienen pruebas de este deterioro? Testimonio directo, su señoría. Llamo al estrado a Vanessa de la Garza, hermana de la demandada. Vanessa se levantó. Caminó hacia el estrado moviendo las caderas, consciente de que todos la miraban. Se sentó y cruzó las piernas elegantemente. Señorita Vanessa, preguntó Mauro con dulzura. Cuéntele a la jueza sobre el comportamiento de su hermana. Vanessa suspiró. Es muy triste, jueza. Maricruz, ella habla sola. El otro día fui a verla, mentira, nunca había ido, y tenía las ventanas tapadas con periódico. Me dijo que el gobierno la espiaba. Me dio mucho miedo. ¿Tapadas con periódico? Inquirió la jueza, arqueando una ceja. Sí. Y olía mal. Como a gatos y comida vieja. Le ofrecí dinero para que se comprara ropa, pero me lo tiró a la cara. Me dijo que el dinero estaba maldito. Vanessa soltó un sollozo ahogado. Solo quiero que esté bien.
No quiero que termine como una indigente con 25 millones en el banco. La actuación era tan mala que sentí vergüenza ajena. Pero Mauro asentía solemnemente, como si estuviera escuchando la verdad revelada. Gracias, Vanessa. Tu valentía es conmovedora. La jueza Sotomayor miró sus notas. Luego levantó la vista y sus ojos se clavaron en mí. Ciudadana Maricruz de la Garza. Se han hecho acusaciones muy graves. Veo que está sentada sola. ¿Dónde está su abogado? ¿Necesita que le asigne un defensor de oficio? El silencio cayó sobre la sala como una losa de plomo. Mamá me miraba fijamente, con los ojos entrecerrados, transmitiéndome telepáticamente: ríndete. No hagas una escena. Acepta tu lugar. Vanessa me miraba con una sonrisita de triunfo, ya saboreando el dinero que usaría para pagar sus deudas. Me puse de pie. Arrastré mi silla hacia atrás. El sonido chirriante rompió la tensión. Me alisé el saco gris. Respiré hondo. Su señoría, dije. Mi voz salió clara, potente, proyectada desde el diafragma. No era la voz de la Maricruz que susurraba en las cenas familiares. Era la voz de alguien que ha pasado 5 años debatiendo en simulacros de juicios orales. No requiero un abogado de oficio. Mauro se rió por lo bajo. Su señoría, esto demuestra su falta de juicio. No entiende la gravedad. Silencio. Ordenó la jueza. Deje hablar a la demandada. Comparezco por mi propio derecho, continué, ignorando a Mauro. Y asumo mi propia defensa técnica. Caminé hacia el escritorio de la secretaria. Metí la mano en mi bolsillo interior y saqué una tarjeta plástica dorada y blanca. La coloqué sobre la madera con un golpe seco. Para acreditar mi personalidad, exhibo mi cédula profesional federal número 8945221. Me giré lentamente hacia mi familia. Quería ver sus caras. Quería grabar este momento en mi memoria para siempre. Soy la licenciada Maricruz de la Garza. Abogada titulada con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Especialista en Derecho Civil y Fideicomisos. Se escuchó un jadeo colectivo. Mamá se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados. La sonrisa de Vanessa se congeló y luego se derrumbó como un edificio mal cimentado. Mauro se puso pálido, su bronceado artificial adquiriendo un tono verdoso. ¿Abogada? Balbuceó Mauro. Eso es imposible. Ella trabaja de recepcionista. Trabajé de recepcionista de día, dije, mirándolo fijamente. Y estudié de noche. Durante 5 años. Mientras ustedes dormían, yo leía. Mientras ustedes gastaban, yo aprendía. La jueza tomó mi cédula. La verificó en el sistema. La cédula está activa y vigente. Licenciada de la Garza, el tribunal la reconoce. Puede proceder. Regresé a mi mesa. Ya no me sentía pequeña. Me sentía gigante. Abrí mi maletín. Gracias, su señoría. La parte actora ha basado su caso en mentiras sobre mi capacidad mental y financiera. Ahora, con su permiso, voy a presentar la verdad. Y la verdad tiene números. Saqué la carpeta roja. El silencio en la sala era distinto ahora. Ya no era el silencio de la indiferencia, sino el silencio aterrorizado de quien ve acercarse un tsunami y no tiene dónde correr. Levanté la carpeta roja. Era delgada, liviana. Contenía la historia de mi vida austera, esa que tanto despreciaban. Su señoría, dije, caminando hacia el estrado. La parte actora ha pintado un retrato de mí como una mujer desequilibrada, incapaz de administrar recursos y viviendo en la miseria por locura. Permítame corregir ese retrato con datos duros. Entregué los documentos al alguacil. Prueba A, mi reporte de crédito especial del Buró de Crédito, emitido hace 24 horas. Puntaje, 780. Clasificación,
Excelente. 0 atrasos en los últimos 7 años. La jueza Sotomayor tomó el papel, asintiendo levemente. Prueba B, mis estados de cuenta personales. No tengo deudas. Ni una sola tarjeta de crédito al límite. Tengo un fondo de emergencia que cubre 6 meses de mis gastos básicos, ahorrado peso a peso de mis salarios como asistente legal y recepcionista. Sí, vivo en la Doctores. Sí, uso el metro. Sí, compro ropa de segunda mano. Pero no es porque esté loca, su señoría. Es porque entiendo el valor del dinero. Entiendo que la riqueza no se grita, se susurra. Me giré hacia mi madre. Ella estaba pálida, sus manos apretando el borde de la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos. La narrativa de la locura es conveniente, continué. Porque si soy loca, necesito un tutor. Y si necesito un tutor, alguien más maneja la chequera. La pregunta clave aquí no es mi capacidad, sino la necesidad de las solicitantes. Regresé a mi mesa y dejé caer la carpeta roja. El sonido seco resonó como un martillazo. Luego, tomé la carpeta negra. Esta era gruesa. Pesada. Repleta de hojas. Prueba C, anuncié, elevando la voz. Investigación financiera forense sobre la situación patrimonial de las ciudadanas Consuelo de la Garza y Vanessa de la Garza. Vanessa se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás con estrépito. Eso es privado. No tienes derecho a investigar mis cosas. Mamá, dile algo. Siéntese. Tronó la jueza Sotomayor, golpeando el mazo con fuerza. Una palabra más fuera de turno, señorita Vanessa, y la haré desalojar por desacato. Licenciada de la Garza, ¿cómo obtuvo estos documentos? Son registros públicos de la propiedad, reportes de juicios mercantiles abiertos y consultas de buró de crédito autorizadas judicialmente mediante una providencia precautoria que solicité la semana pasada, anticipando el riesgo de dilapidación del patrimonio familiar. Todo es legal, su señoría. Abrí la carpeta. La realidad, su señoría, es que las solicitantes están en bancarrota técnica. Empecé a leer, disfrutando cada sílaba. Ciudadana Vanessa de la Garza. Ocupación declarada, influencer y consultora de estilo. Ingresos reales declarados ante el SAT el año pasado, 0. Deudas acumuladas en tarjetas de crédito departamentales, Palacio de Hierro, Liverpool, Saks 4.300.000 pesos. La sala se llenó de murmullos. El licenciado Mauro se aflojó la corbata, mirando a sus clientas con horror. Claramente, no le habían dicho la verdad. Además, continué, existe una orden de embargo precautorio sobre su vehículo, una Range Rover modelo 2024, por falta de pago de 6 mensualidades consecutivas. Y lo más grave, existen pagarés firmados a favor de una entidad de crédito no regulada, un eufemismo para prestamistas, por 3 millones de pesos, con una tasa de interés del 15% mensual. Miré a Vanessa. ¿15% mensual, hermana? Ni el mejor negocio del mundo da para pagar eso. Estás ahogada. Vanessa empezó a llorar. No era un llanto bonito de telenovela. Era un llanto feo, con mocos y rímel corrido. Y en cuanto a mi madre, la señora Consuelo, proseguí implacable. El informe muestra que la casa familiar en Polanco, el orgullo de la familia, tiene 2 hipotecas. La segunda se contrató hace 8 meses. El dinero, según los rastreos bancarios, se utilizó para pagar viajes a Dubái y París, y para cubrir los intereses de las deudas de Vanessa. Cerré la carpeta de golpe. Están quebradas, su señoría. La solicitud de interdicción no es un acto de amor. Es un acto de depredación. Necesitan mis 25 millones para tapar el agujero negro de su estilo de vida. Quieren declararme incapaz para saquear el fideicomiso. Si usted les da la tutela, ese dinero desaparecerá en 6 meses y yo terminaré en la calle, que es exactamente lo que ellas dicen querer evitar. La jueza Sotomayor revisaba los documentos con rapidez, su rostro endureciéndose con cada página.
Pasaba las hojas viendo las demandas, los avisos de cobro, la ruina financiera escondida bajo vestidos de Chanel. Miró al licenciado Mauro con desprecio. Licenciado, ¿usted sabía esto? ¿Sabía que sus clientes estaban utilizando este tribunal para perpetrar un fraude patrimonial? Mauro tartamudeó, sudando profusamente. Yo. Su señoría, yo me basé en la información que ellas me dieron. ¿Ellas me aseguraron solvencia? Yo, renuncio a la representación en este momento si esto es verdad. Cobarde. Le gritó mamá a Mauro, te pagamos un anticipo. Con un cheque que probablemente va a rebotar, señora. Le contestó Mauro, perdiendo la compostura. Silencio todos. Gritó la jueza. Me miró. Había una mezcla de admiración y lástima en sus ojos. Licenciada de la Garza, aprobado su punto. La solicitud de interdicción carece de fundamento y la mala fe de las actoras es evidente. Estoy lista para dictar sentencia y desestimar el caso. Un momento, su señoría, dije. Mi corazón latía con fuerza. Podría haber terminado ahí. Podría haber tomado mi victoria defensiva y haberme ido a casa. Pero el abuelo Efraín no me había entrenado para empatar. Me había entrenado para ganar. Y para asegurarme de que nunca, jamás, volvieran a intentarlo. Hay un asunto más. Un asunto que convierte este juicio en algo definitivo. Regresé a mi mesa. Mis manos rozaron la superficie rugosa de la tercera carpeta. La carpeta azul. La que el abuelo guardaba bajo su almohada. ¿Qué asunto? Preguntó la jueza. La voluntad real de don Efraín de la Garza. Caminé hacia el estrado sosteniendo la carpeta azul como si fuera un texto sagrado. El aire en la sala se había vuelto denso, eléctrico. Mamá había dejado de gritar. Vanessa había dejado de sollozar. Ambas me miraban con una aprensión animal, presintiendo que el golpe final estaba por caer. Su señoría, dije, abriendo la carpeta. Cuando se leyó el testamento hace 2 semanas, el notario leyó las cláusulas generales de distribución. Pero el capital principal, el fideicomiso de inversión, se rige por sus propios estatutos de gobierno, protocolizados 6 meses antes de la muerte de mi abuelo. Extraje el documento original. El papel era grueso, de algodón, y tenía la firma temblorosa pero firme del abuelo en tinta azul. Mi abuelo sabía quién era quién en esta familia. Sabía que la codicia es una enfermedad que no tiene cura. Por eso, incluyó una cláusula de seguridad. Una píldora venenosa, si me permite el término corporativo. Me giré para encararlas. La cláusula 7, inciso D. Léala para el registro, licenciada, ordenó la jueza Sotomayor, ajustándose las gafas con interés. Aclaré mi garganta. Mi voz resonó en la sala, canalizando la fuerza del abuelo. Cláusula 7D, condición de no agresión y preservación del patrimonio. Con el fin de evitar conflictos y proteger al beneficiario principal, Maricruz de la Garza, se establece lo siguiente: si cualquier beneficiario secundario, Consuelo de la Garza o Vanessa de la Garza, inicia, participa, conspira o presenta cualquier acción legal, demanda civil o solicitud de juicio de interdicción para impugnar la capacidad mental del beneficiario principal con el objetivo de obtener control sobre el fideicomiso, dicha acción se considerará una violación directa de la voluntad del fideicomitente. Hice una pausa. Vi cómo los ojos de mamá se abrían desmesuradamente. Su boca formó una O perfecta de terror. Empezaba a entender. La penalización por la activación de esta cláusula, continué, cada palabra cayendo como una losa de concreto, será la revocación automática, inmediata e irrevocable de cualquier otro legado, herencia, usufructo o beneficio otorgado a las partes atacantes en el testamento principal. Levanté la vista del papel. Específicamente, el usufructo vitalicio de las acciones de la constructora otorgado a Consuelo de la Garza y la propiedad inmueble ubicada en Tepoztlán otorgada a Vanessa de la Garza, serán confiscados y transferidos en su totalidad a la Fundación de Becas Efraín de la Garza para estudiantes de bajos recursos. El silencio que siguió fue absoluto.
Podría haberse escuchado caer un alfiler. Luego, el grito. No. Aulló mamá, poniéndose de pie y tirando su bolso Hermès al suelo. Eso no puede ser legal. Es una trampa. Nos tendiste una trampa. No fui yo. Le grité, rompiendo mi calma por primera vez. Fue el abuelo. Él sabía que vendrían por mí. Él sabía que intentarían declararme loca. Mauro. Chilló Vanessa, agarrando al abogado por la solapa del saco. Diles que es mentira. Haz algo. Mauro estaba revisando frenéticamente sus copias del testamento, sudando. Pasó las páginas hasta el final, hasta los anexos técnicos que claramente no había leído con atención. Está aquí, susurró Mauro, derrotado. En la letra chiquita del anexo B. Es una cláusula condicional suspensiva. Es válida. Ustedes demandaron. Dije, señalando el expediente sobre el escritorio de la jueza. Esta mañana, a las 9 de la mañana, cuando ingresaron esta demanda de interdicción, ustedes mismas apretaron el gatillo. Ustedes activaron la cláusula. Pero no sabíamos. Lloró Vanessa. Pensamos que estaba sin defensa. Ese fue su error, respondí fríamente. Pensar que la bondad es debilidad. Pensar que el silencio es estupidez. Me volví hacia la jueza. Su señoría, solicito la ejecución inmediata de la cláusula 7D. La demanda presentada hoy es la prueba material de la violación. Ellas intentaron robarme mi vida, mi libertad y mi nombre. El castigo ya estaba escrito. Solo tenían que no ser codiciosas para evitarlo. La jueza Sotomayor miró a mi madre y a mi hermana. Su expresión era dura como el granito. Este tribunal no ve con buenos ojos a quienes utilizan el sistema de justicia como herramienta de extorsión familiar, dijo la jueza. La cláusula 7D es clara, legal y vinculante. Don Efraín protegió su legado de la única forma que pudo. Golpeó el mazo. Van. Se desestima la solicitud de interdicción con perjuicio. Se declara activada la cláusula 7D. Se ordena al albacea la transferencia inmediata de la propiedad de Tepoztlán y el usufructo de las acciones a la Fundación Benéfica. Las señoras Consuelo y Vanessa de la Garza quedan excluidas de la masa hereditaria. Mamá se desplomó en su silla, hiperventilando. Vanessa se cubrió la cara con las manos, sollozando histéricamente. Además, añadió la jueza, impongo a la parte actora una multa de 50.000 pesos por litigio frívolo y mala fe procesal, pagaderos a la demandada para cubrir sus gastos. Y remitiré la actuación del licenciado Mauro al Comité de Ética de la Barra de Abogados. Se acabó. Declaró la jueza. Se levanta la sesión. El sonido del mazo final fue la música más hermosa que había escuchado en mi vida. Empecé a guardar mis cosas. Carpeta roja. Carpeta negra. Carpeta azul. Cerré mi maletín viejo. Salí de la zona de defensa. Tuve que pasar junto a ellas para llegar a la salida. El licenciado Mauro estaba recogiendo sus cosas a toda velocidad, evitando mi mirada. Mamá estaba en estado de shock, mirando a la nada, murmurando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vanessa se levantó y se interpuso en mi camino. Tenía el rímel corrido por toda la cara, pareciendo un mapache trágico. Eres un monstruo, susurró con veneno. ¿Sabías esto? Podrías habernos advertido. Nos dejaste caer en la trampa. Nos dejaste sin nada. Me detuve. La miré a los ojos. Esos ojos verdes que siempre me habían mirado con desprecio. Ahora solo veía miedo. No te dejé sin nada, Vanessa, le dije con calma. Tienes tus manos. Tienes tu salud. Tienes tu juventud. Tienes todo lo que yo tenía cuando empecé a trabajar a los 18 años mientras tú te ibas de fiesta. Me van a quitar la camioneta. Me van a quitar todo. Chilló. Bienvenida al mundo real, le sonreí,
una sonrisa pequeña y fría. Escuché que en el call center donde yo trabajaba están contratando. Pagan el salario mínimo y dan prestaciones de ley. Deberías ir. Te enseñará carácter. Ah, y un consejo, el turno de la noche paga un poco más. Pasé de largo. Maricruz. Gritó mamá. Soy tu madre. No me detuve. No miré atrás. Empujé las puertas dobles de la sala y salí al pasillo. Salí del edificio del tribunal y la lluvia había parado. El sol del mediodía se reflejaba en los charcos, haciendo que el concreto brillara como si estuviera cubierto de diamantes. Respiré hondo. El aire olía limpio. Saqué mi celular. Tenía 10 llamadas perdidas de mamá. 5 de Vanessa. Mensajes de texto entrando uno tras otro. Maricruz, espera. Por favor, hablemos. No nos hagas esto. Borré los mensajes sin leerlos. Luego, fui a la configuración y bloqueé sus números. Bloquear. 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 Fue un acto digital simple, pero se sintió como cortar unas cadenas oxidadas que me ataban los tobillos. Pedí un Uber. Un Uber Comfort. Me di el lujo. Mientras esperaba, vi salir al licenciado Mauro. Corría hacia su coche hablando por teléfono, probablemente tratando de salvar su carrera. Ni siquiera volteó a ver si sus clientas necesitaban ayuda. Minutos después, salieron ellas. Fue una imagen patética. Mamá, siempre tan altiva, caminaba apoyada en Vanessa. Vanessa, la niña de oro, se veía encogida, derrotada. Se pararon en la acera mojada, buscando su transporte de lujo. Pero el auto negro ya no estaba. Probablemente el servicio fue cancelado en cuanto la tarjeta de crédito rebotó. Vanessa sacó su celular. La vi teclear furiosamente. Luego, golpeó el teléfono contra su pierna. Sin saldo, adiviné. Oh, tarjeta rechazada. Mi Uber llegó. Un sedán blanco, limpio. El chofer me abrió la puerta. ¿Licenciada de la Garza? Preguntó. Sí, soy yo. Antes de subir, me volví. Nuestros ojos se cruzaron a través de la distancia. Mamá me vio. Hubo un momento, un segundo, en el que pensé que vendría a pedir perdón. Pero no. Me miró con odio. Odio puro. El odio de quien ha perdido el poder. El metro está a 2 cuadras, les grité, señalando hacia la estación. Cuesta 5 pesos. Es muy seguro. Subí al auto y cerré la puerta. Vi por la ventana cómo se quedaban ahí, 2 figuras vestidas de Chanel en medio de la realidad, dándose cuenta de que el mundo no les debía nada. 6 meses después. La vida tiene una forma curiosa de acomodar las cosas. No me mudé de la colonia Doctores. Me gusta mi barrio. Pero compré el departamento de al lado y tiré la pared. Ahora tengo una oficina en casa, una biblioteca llena de libros de derecho y una cocina donde puedo cocinar sin chocar con los codos. Renuncié a mi trabajo de recepcionista, obviamente. Abrí mi propio despacho, bufete jurídico de la Garza. Me especializo en planeación patrimonial y defensa contra abusos familiares. Ayudo a los patitos feos a protegerse de los cisnes depredadores. El negocio va muy bien. ¿Y mi familia? La justicia fue rápida y brutal. La fundación tomó posesión de la casa de campo en Tepoztlán. La convirtieron en un centro de retiros para estudiantes becados. Fui a la inauguración. Ver a esos chicos estudiando en el jardín donde Vanessa planeaba sus fiestas exclusivas fue poético. Mamá y Vanessa fueron desalojadas de la casa de Polanco en menos de 30 días. Sin la pensión del abuelo y con las deudas aplastantes, no tuvieron opción. Tuvieron que vender todo, los muebles, las joyas, la ropa de diseñador. Me enteré por Nayeli, mi amiga y ahora socia, que se mudaron a un departamento pequeño en la colonia obrera.
No es un mal lugar, pero está muy lejos del glamour de Polanco. Vanessa perdió su camioneta. El banco se la llevó. Sus seguidores de Instagram desaparecieron cuando dejó de subir fotos de viajes. Ahora, según los rumores, trabaja vendiendo planes de telefonía en un módulo de centro comercial. Es un trabajo honesto. Tal vez, por primera vez, esté entendiendo lo que cuesta ganar un peso. Mamá vive de su pensión básica del gobierno y de lo que Vanessa puede aportar. Se ha vuelto una mujer amargada que va a misa y reza pidiendo que Dios castigue a su hija ingrata. Hace una semana, recibí un correo electrónico. Asunto, urgente, familia. Era de mamá. Maricruz, espero que estés contenta viendo sufrir a tu madre. El calentador de agua se rompió y nos estamos bañando con agua fría. Vanessa tiene una muela picada y no tenemos para el dentista. Si te queda algo de humanidad, deposítanos algo. Somos tu sangre. El abuelo no hubiera querido esto. Mamá. Me quedé mirando la pantalla. Podría ayudarlas. El dinero no es problema para mí ahora. Podría arreglarles el calentador. Podría pagar al dentista. Pero recordé el juicio. Recordé el, te declararemos incapaz. Recordé que querían encerrarme, anularme, borrarme, solo para mantener su estatus. Recordé al abuelo Efraín, la piedra aguanta. Pero la piedra también pone límites. Si les doy dinero ahora, no aprenderán nada. Solo aprenderán que pueden intentar destruirme y yo las salvaré al final. Y eso no es amor. Eso es habilitar el abuso. Respondí el correo. Consuelo, lamento sus dificultades. Sin embargo, su situación actual es el resultado directo de sus decisiones. El abuelo les dio una oportunidad y la desperdiciaron por codicia. Intervenir ahora sería faltar al respeto a la lección que él quería darles. Les deseo suerte en su camino hacia la independencia financiera. Por favor, no vuelvas a contactarme. Licenciado Maricruz de la Garza. Envié el correo. Luego, bloqueé la dirección de email. Cerré mi laptop. Me levanté y me serví una taza de café. A veces, la gente me pregunta si me siento sola. No tengo esposo, aún. No tengo hijos. No tengo contacto con mi familia de sangre. Para los estándares de la sociedad mexicana tradicional, soy una mujer sola. Pero miro a mi alrededor. Tengo a Nayeli. Tengo a mis clientes, a quienes defiendo con uñas y dientes. Tengo a mis vecinos de la doctores, que me saludan con cariño. Y tengo la paz. La paz de llegar a casa y saber que nadie me va a juzgar por mis zapatos viejos. La paz de saber que mi dinero está seguro. La paz de saber que soy dueña de mi destino. La soledad elegida no es soledad, es libertad. Miro la foto del abuelo Efraín que tengo en mi escritorio. Es una foto vieja, en blanco y negro, de cuando él empezó cargando bultos de cemento. Me está sonriendo. Ganamos, abuelo, le susurro. La piedra ganó. Esta experiencia me enseñó algo valiosísimo: la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y a veces, para salvarte a ti mismo, tienes que amputar la parte podrida, aunque duela. Guarden sus recibos. Documenten todo. Edúquense. No dejen que nadie les diga que no valen nada. Y si alguien rueda los ojos cuando entran a una habitación, asegúrense de ser dueños del edificio cuando salgan. Ahora, tengo una pregunta para ustedes, mi jurado final. ¿Creen que fui demasiado dura al activar la cláusula 7 de y dejar a mi madre y a mi hermana en la ruina? ¿Debería haberles dado una segunda oportunidad a pesar de que intentaron declararme loca y encerrarme? ¿O hice lo correcto al enseñarles que las acciones tienen consecuencias? Déjenme su veredicto en los comentarios. Los leo todos. Quiero saber si soy la villana o la heroína de esta historia. Si esta historia les hizo hervir la sangre o les dio ganas de aplaudir, por favor denle like al vídeo y suscríbanse al canal.
Hay muchas más historias de justicia, karma y secretos familiares esperando ser contadas. Y recuerden, a veces, la oveja negra es en realidad el lobo que protege el rebaño, o el dueño de la granja. Nos vemos en la próxima historia. Significa, querida cuñada, que soy la dueña de todo, expliqué con paciencia, disfrutando cada palabra. Soy dueña de las máquinas oxidadas de su fábrica. Soy dueña de los muebles antiguos de su sala. Soy dueña de la cama donde duermen. Técnicamente, hasta soy dueña de la ropa que traen puesta, si consideramos que la compraron con tarjetas de crédito que también compré cuando el banco las dio por perdidas. Bernarda se puso de pie de golpe, golpeando la mesa con las manos huesudas. «No puedes hacer esto», gritó, perdiendo toda compostura, su máscara de dama de sociedad cayendo a pedazos. «Es el patrimonio de mi familia. Es el legado de generaciones. Es la herencia de mis nietos. Hugo y Sara son Saldaña. No puedes robarles su herencia. Siéntese». Mi grito fue tan potente, tan cargado de autoridad, que Bernarda cayó de nuevo en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas de las piernas. «No se atreva a mencionar los nombres de mis hijos con esa boca». Me puse de pie lentamente y caminé hacia ella. Invadí su espacio personal hasta que pude oler su miedo, una mezcla de sudor frío y perfume rancio. Me incliné sobre ella. Mis hijos se apellidan Ríos. En sus actas de nacimiento, en el espacio del padre, hay una línea vacía. Usted se aseguró de eso cuando me echó. Usted dijo que eran bastardos. Usted dijo que eran bocas que alimentar. Bueno, pues estos bastardos son los herederos de mi imperio. Y su precioso apellido Saldaña, hoy muere aquí, en esta mesa. Su apellido es sinónimo de fracaso y bancarrota. El mío es sinónimo de éxito. Bernarda empezó a llorar, un llanto feo, sin lágrimas, solo convulsiones. Fabián se arrodilló. Literalmente se tiró al suelo, sobre la alfombra de mi oficina, y se arrastró hacia mis pies. «Marcela, por favor», lloraba, agarrando el dobladillo de mi pantalón con desesperación. «Perdóname. Fui un cobarde. Lo sé. Soy una basura. Pero podemos arreglarlo. Somos una familia. Aún te amo. Nunca dejé de amarte. Podemos empezar de nuevo, tú, yo y los niños. Viviremos en la mansión, seremos felices. Yo seré el padre que ellos necesitan». Lo miré desde arriba con una frialdad absoluta. Busqué en mi corazón algún rastro de amor, de nostalgia, de pena. No encontré nada. Solo sentí asco. Asco de que ese ser invertebrado y patético hubiera sido el padre biológico de mis hijos. «Levántate, Fabián. Ten un poco de dignidad, por favor». «Das vergüenza ajena», dije, apartando mi pierna de su agarre con un movimiento brusco. «No hay un nosotros. El hombre con el que me casé murió la noche que eligió ser un niño obediente de mamá en lugar de un padre protector. Tú eres solo un extraño que me debe 85 millones de pesos». Me volví hacia Tomás, que observaba la escena con una satisfacción profesional. «Explícales las opciones, Tomás. Y hazlo despacio, para que entiendan su nueva realidad». Tomás se ajustó las gafas y abrió su propia carpeta. Con su voz monótona y precisa de contador, procedió a leer la sentencia de muerte de su vida anterior. «La señora Ríos, en su infinita generosidad», dijo Tomás, enfatizando la palabra generosidad, «les ofrece dos caminos. Opción A, ejecución inmediata y total de la deuda. Se embargan todas las propiedades hoy mismo antes de las 5 de la tarde. Se les desaloja con la fuerza pública si es necesario. Se les declara en bancarrota personal fraudulenta y se inician procesos penales por el derrame químico de la fábrica. Quedarán en la calle, con antecedentes penales y con deudas remanentes que pagarán el resto de sus vidas con cualquier salario que ganen». Bernarda sollozó ruidosamente, cubriéndose la cara con las manos. Lorena parecía estar en estado de shock catatónico. «Opción B», continuó Tomás. «Ustedes firman ahora mismo,
ante el notario que está esperando en la sala contigua, la cesión voluntaria e irrevocable del 100% de las acciones de Saldaña Textiles y la escritura de la Casa de Lomas a nombre de Marcela Ríos. A cambio, la señora Ríos condona la deuda personal de Fabián, detiene los procesos legales ambientales y les ofrece una vivienda temporal por 6 meses para que no duerman bajo un puente. ¿Qué vivienda?, preguntó Fabián, levantando la cabeza con un hilo de esperanza en los ojos. ¿Un departamento en Santa Fe? ¿Una casa pequeña?, intervine yo, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Tengo un departamento en Iztapalapa, dije. Es un cuarto de azotea, en realidad. Es pequeño, 4 por 4 metros. Tiene techo de lámina de asbesto. Las paredes son delgadas como papel. En verano es un horno y cuando llueve, el ruido es ensordecedor. Hay que subir el agua con cubetas 3 pisos. Hice una pausa dramática. Es el mismo lugar exacto donde viví con mis hijos cuando ustedes me echaron a la calle. Lo compré hace poco por valor sentimental. Está pagado por 6 meses. Bernarda me miró con horror puro, como si le hubiera ofrecido vivir en un basurero nuclear. ¿Esperas que yo, Bernarda Saldaña, viva en un barrio marginal? ¿Entre delincuentes y gente sucia? Siseó con incredulidad. Espero que sobreviva, Bernarda, respondí secamente. Como yo lo hice. Como mis hijos lo hicieron. Es una oportunidad de oro para que aprendan lo que es la vida real. Lo que es tener que trabajar para comer. Lo que es contar las monedas para el pasaje. Lo que es ser, verdaderamente, una muerta de hambre. Eres un monstruo, gritó ella, poniéndose de pie. Eres una resentida vengativa. No, Bernarda. Soy el espejo en el que finalmente te estás mirando. Y lo que ves no te gusta, porque es feo. Hubo gritos. Hubo amenazas vacías de llamar a abogados que no podían pagar. Hubo súplicas. Hubo llantos histéricos. Pero al final, la fría y dura realidad matemática se impuso. No tenían salida. Estaban acorralados. Firmaron. Con cada firma en los documentos notariales, sentí que un peso enorme, un peso que había cargado durante 7 años en mi espalda, se levantaba. No era alegría eufórica. Era paz. Era liberación. Vi cómo Bernarda firmaba la escritura de su amada mansión con mano temblorosa. Una lágrima solitaria cayó sobre el papel, manchando la tinta fresca. La ironía era perfecta y poética, su apellido manchado por sus propias lágrimas de impotencia. Cuando terminaron de firmar el último documento, les entregué un juego de llaves viejas y oxidadas. Las llaves del cuarto de azotea en Iztapalapa. Tienen 24 horas para desalojar la mansión, les informé. Solo pueden llevarse ropa y objetos personales básicos. Nada de arte, nada de muebles, nada de joyas, nada de valor. Mis auditores estarán ahí en 1 hora revisando cada caja que empaquen. Si falta una sola cuchara de plata, los demando por robo. Fabián intentó una última jugada desesperada, apelando a una paternidad que nunca ejerció. ¿Puedo ver a los niños?, preguntó, con voz rota. Solo verlos, Marcela. Son mis hijos. Tengo derecho. Lo miré a los ojos y vi el vacío de su alma. Hugo y Sara son niños felices, Fabián. Tienen un padre, mi papá, el maestro rural que los cargó cuando tenían fiebre, el que les enseñó a andar en bicicleta. Tú eres solo un donante de esperma que salió muy caro. Ellos no saben quién eres. Y por ahora, así se quedará. Me acerqué a él y le hablé en voz baja, casi íntima. Si demuestras, viviendo en el mundo real, en Iztapalapa, que puedes ser un hombre decente. Si demuestras que puedes trabajar de verdad, que puedes mantenerte sobrio, que puedes ser alguien, tal vez, en unos años, cuando sean mayores de edad, les cuente sobre ti. Pero eso te lo tienes que ganar con sudor. Y sinceramente, conociéndote, dudo mucho que tengas el coraje.
Salieron de mi oficina arrastrando los pies, derrotados, encogidos. Ya no parecían la familia poderosa y arrogante de Lomas de Chapultepec. Parecían fantasmas desvaneciéndose en la luz del día. 3 meses después de la firma. Conduje mi camioneta hasta la entrada de la antigua mansión Saldaña en Lomas de Chapultepec. Ahora era legalmente mía. No planeaba vivir ahí, tenía demasiados fantasmas, demasiada energía negativa impregnada en las paredes. Iba a convertirla en la sede central de mi fundación, el Refugio de Marcela. Un centro de apoyo integral, capacitación y financiamiento para madres solteras emprendedoras. Quería que esa casa, que había sido un monumento a la exclusión y al elitismo, se convirtiera en una fábrica de oportunidades para mujeres como yo. Caminé por los pasillos vacíos. El eco de mis pasos sobre el mármol ya no me intimidaba. Llegué a la cocina, esa cocina enorme donde una vez me obligaron a tirar la comida de mi abuela. Ahora estaba llena de luz, limpia, lista para ser usada por mujeres que cocinarían sus sueños. Salí al inmenso jardín trasero. El pasto estaba recién cortado. Hugo y Sara corrían por el jardín, persiguiéndose y jugando con Chilaquil, nuestro perro mestizo adoptado. Se reían a carcajadas. Ese sonido, la risa libre y pura de mis hijos resonando en el lugar donde yo fui tan infeliz, fue el exorcismo final que necesitaba. Mi celular sonó. Era Tomás. Hola, jefa, dijo con tono alegre. Solo para informarte. Fabián consiguió trabajo. Me sorprendió genuinamente. ¿En serio? Pregunté. ¿De qué? De mesero en un restaurante familiar en el centro. Turno doble. Dice el dueño que es torpe, que tira los platos, pero que obedece y no falta. Parece que el hambre es buena maestra. ¿Y Bernarda? Pregunté, sintiendo una curiosidad morbosa. Bueno. Bernarda es otro caso. Se la pasa sentada en la banqueta afuera del edificio en Iztapalapa, con su traje Chanel lleno de manchas. Le cuenta a quien quiera escuchar que ella es una aristócrata secuestrada, que una bruja le robó su castillo. Los vecinos la llaman la loca del barrio. Los niños le tiran piedras a veces. Es triste, Marcela. Colgué el teléfono y sentí una punzada de lástima. Pero fue fugaz, como un destello. No sentí culpa. Ellos estaban viviendo las consecuencias directas de sus propias acciones y decisiones. Yo no les deseé el mal, simplemente dejé de protegerlos de la realidad, dejé de amortiguar su caída. Esa noche, en nuestro departamento, acosté a los niños. Sara, que tenía mis ojos pero la sonrisa encantadora que Fabián tuvo alguna vez antes de corromperse, me hizo una pregunta mientras la arropaba. Mami, mis amigos en la escuela dicen que saliste en la tele y que eres rica. ¿Nosotros somos ricos? Me senté en el borde de su cama y le acaricié el pelo, ese pelo que nunca tendría que vender. Tenemos dinero, mi amor. Bastante dinero. Pero eso no es lo que nos hace ricos, le expliqué suavemente. El dinero va y viene. Tu abuela Bernarda tenía mucho y ahora no tiene nada. ¿Entonces qué es ser rico? Somos ricos porque nos tenemos el uno al otro y nos amamos de verdad. Somos ricos porque sabemos trabajar y crear cosas con nuestras manos y nuestra mente. Somos ricos porque nunca, jamás, vamos a tratar a nadie como si fuera menos que nosotros, tenga dinero o no. ¿Entiendes? Esa es la única riqueza que nadie te puede quitar. Sí, mami. Entiendo. Apagué la luz, dejándoles una pequeña lámpara de noche encendida. Salí al balcón de mi hogar. La Ciudad de México brillaba a mis pies, un mar de luces infinito y caótico. El aire era fresco. Pensé en la Marcela de hace 7 años. Esa chica empapada bajo la lluvia, con el corazón roto en 1000 pedazos y 50 pesos en la bolsa. Quise viajar en el tiempo, abrazarla fuerte bajo esa tormenta y decirle, aguanta. Respira. Aprieta los dientes. Vas a sufrir, vas a llorar sangre, vas a querer morirte. Pero vas a ganar.
Y va a ser glorioso. Vas a ser la dueña de tu destino. La gente dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero yo descubrí que la justicia no es fría ni caliente. La justicia es sólida. Es la tierra firme bajo tus pies cuando finalmente dejas de cargar con el peso de los que no te merecen. Miré mis manos. Manos de ingeniera. Manos de madre. Manos de dueña. Ya no tengo hambre, susurré al viento nocturno. Y por primera vez en mi vida, estaba completamente llena.